Bienvenidos a una emisión virgen de la dichosa palabra. Estamos aquí en este programa hecho de palabras, aunque tiene algunas imágenes, pero somos realmente simbólicos. Invito a mis compañeros a que se autopresenten. Bien, en estos días apocalípticos, volcánicos apocalípticos, pues estamos aquí, esperemos seguir vírgenes un ratito y al final, pues ya ustedes nos dirán. En cierto monasterio japonés habitaban 20 monjes y una monja con su maestro. La monja era bellísima y varios de los monjes estaban secretamente enamorados de ella y uno de ellos se atrevió a empezarle a mandar misivas amorosas y un día le dijo que si se podrían juntar en la noche a escondidas. Un poco antes del atardecer, el maestro les dio un discurso a todos y terminando el discurso, cuando estaban todos en el patio, la monja se paró y se dirigió al monje que le había mandado la carta y le dijo: si verdaderamente me amas, abrázame y bésame, aquí, abiertamente. Así, el que ama debe amar abiertamente. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Humberto Eco y Jean-Claude Carrier sostienen un diálogo interesantísimo en torno al libro, en este volumen de Nadie acabará con los libros, publicado por Editorial Lumen. Y comenta Jean-Claude Carrier algo muy curioso. Dice que los escritores de ciencia ficción del siglo XX hasta los años 50, ninguno de los grandes escritores de ciencia ficción pudo ver que vendría algo como el plástico, que el plástico ocuparía un lugar tan importante en nuestras vidas. Y reflexionan y dicen esto: nos proyectamos en la ficción o en el porvenir solo a partir de lo que conocemos, pero el porvenir no procede de lo que ya conocemos. Las características de los prosetas, continúa Jean-Claude Carrier, de los verdaderos y de los falsos, es que se equivocan siempre. Si el porvenir es el porvenir, siempre será inesperado. La gran cualidad del porvenir es que es incansablemente sorprendente y por lo mismo esperanzador. Buenas noches, soy Pablo Ullosa. Nosotros les recordamos, bueno, yo les recuerdo en concreto, que estamos este año cumpliendo 10 años al aire aquí en La Dichosa Palabra y pues lo celebramos sábado con sábado, día con día, con palabras, con libros, con autores y con estos espacios que compartimos juntos. Y yo en mi homenaje personal al 10, les diré que 10 son los brazos que tienen los calamares, las patas que tienen las langostas y los cangrejos, los pinos que conforman un boliche y aparentemente los días que aguanta un ser humano sin dormir. Digo aparentemente porque los hay que hasta aguantan más. Yo les invito a que se queden con nosotros la próxima hora para combatir ese sueño y pues, gracias a las palabras y a hacernos de palabras, como dice Eduardo Casar, les doy la bienvenida a esta mesa. Buenas noches, yo soy Laura García. En una entrevista, en un artículo que hizo Cristina Rivera Garza sobre Guillermo Fernández, recuerda ella una definición que hizo Guillermo Fernández de poder, que a mí me gustó mucho. Dice: poder es no poder salir a la calle. Eso es una chulada. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades, a través de la señal internacional del Canal 22 y a través de la señal nacional también, por supuesto. Y los invitamos a integrarse al grupo La Dichosa Palabra en Facebook y a @ladichosa22 por Twitter. La pregunta de hoy para los de Twitter es muy interesante. Si fueras candidato a la presidencia y pudieras hacer una propuesta para promover la lectura, ¿qué propondrías? Una real, además, ¿no? Sí. O sea, se supone que esos son los supuestos, ¿sí? La convocatoria ciudadana. Que es muy bonito. Supongamos que yo no hubiera hecho tal cosa, ¿no? Hay uno que me gusta mucho, que le dicen: oye, y si yo fuera, le dice su mujer al cuate, y si yo fuera hombre, ¿me querrías igual? El cuate reflexiona profundamente y dice, pues la verdad no. Dice: oye, y la mujer se suelta llorando, dice: ay, nada más me quieres por ser mujer, ¿no? Y Sí. menos, ¿no? Así es. Oye, dentro de los hubiera, pues también podemos invitar a que los candidatos nos escriban y que nos den su propuesta también real, para que no fuera tan hipotético el asunto.
Bueno, está bien. Sí, ¿no? Sí, si alguno está oyendo, pues pues con mucho gusto intégrese a Twitter. Probablemente Aparece. están viendo la dichosa palabra para ver en qué momento entra su spot. ¿Quién lo sabrá? Livia Gallegos hace una pregunta que a mí me gusta mucho. La expresión orejas de burro, ¿de dónde viene y a qué se asocia, etcétera? ¿A quién se le ¿no? pone? Bueno, ¿A quién se le ponen las orejas de burro? Bueno, la expresión orejas de burro, yo creo que evidentemente viene de todas estas festividades medievales, de todas las festividades europeas, en el cual para denostar, para rebajar a una persona, pues se le asociaba con este animal, ¿no? Con el burro. En las fiestas carnavalescas, justamente los reyes del carnaval, los dioses del carnaval, les ponían un gorro que tenía orejas de burro. Y por eso, pues en la escuela, a los niños, un poco por imitación a eso, se decía este es como un asno, un burro. Pero probablemente el origen más remoto de esto de las orejas de burro es que las orejas de burro en el cercano oriente tenían el mismo simbolismo que los cuernos del toro. O sea, los reyes y los dioses utilizaban o cuernos de toro, que simbolizaban su virilidad, u orejas de burro, que también simbolizaban su virilidad. Mira. Pero probablemente en el caso del burro fue muchísimo más satanizado, y satanizado lo digo literalmente, porque en los cuadros de Goya y en muchas de las tradiciones renacentistas y modernas europeas, pues justamente se decía que las brujas adoraban al demonio en forma de burro. Y esto probablemente tenga que ver con que el dios Set, igual que muchos dioses del cercano oriente, eran dioses asnos. O sea, había una gran adoración en el mundo neolítico y en las civilizaciones antiguas, incluso en Egipto, por el asno. O sea, el asno estaba divinizado. En el caso de Egipto, justamente era el dios Set. El dios Set era un dios que tenía varias formas, pero una de ellas importante era el dios asno. Y el dios Set y el dios Osiris, que recuerden ustedes en la mitología egipcia, eran hermanos y eran enemigos. Cíclicamente, nos dicen los historiadores de la religión, cada año Osiris mataba a Set y luego el año siguiente Set mataba a Osiris, ¿no? Eran los hermanos enemistados y entonces Set se convertía, como quien dice, en el rey Dios que encarnaba a los faraones egipcios, y luego después se convertía en Osiris. Justamente muchos de los grandes faraones egipcios, como Seti, el papá de Ramsés, Seti II también, se llamaron Set en honor a este dios. Los reyes Ixos que gobernaron Egipto en el siglo XVI y XVII venían del cercano oriente, estaban emparentados con todos los pueblos semitas, con los judíos, con los cananeos, y adoptaron el culto al dios Set. Y sabemos que al dios Set estos le llamaban Set igual, y después cuando regresaron a Palestina, muchos de estos, cuando los expulsaron los judíos, le pusieron Yao. Incluso muchos identificaban a Yao con Yahvé. Y hasta la época de los romanos le llamaban Pales, el que le dio nombre a Palestina, el que le dio el nombre a Filistina, a un dios que venía de Libia y que le dio nombre al monte Palatino, precisamente a los palacios. Y este dios Pales era un dios asno, y que a veces tenía una esposa o se subdividía en masculino y femenino. Justamente, qué curioso lo de la pregunta, porque sí, no, perdón. el día de hoy se celebraba, hoy, 21 de abril, se celebraba en Roma al dios Pales, ¿sí? En una fiesta que se llamaba Palila, hoy, 21 de abril, y que celebraba la fundación de Roma por este antiguo dios burro. Y a este dios burro los egipcios, a Set, lo crucificaban. Exactamente, o sea, moría crucificado, y como ustedes saben, los egipcios representaban a los dioses con cuerpo humano y cabeza de burro. A mí me llama... Es como muy perturbador para el cristianismo, ¿no? Ver a un dios crucificado con cara de burro. Entonces, probablemente para que no lo confundieran con Set, satanizaron a Set para que no se confundiera con Jesús, ¿no? Lo que pasa, yo una vez vi en el diccionario de Chevalier de símbolos, que es un diccionario que a mí me gusta fantástico, mucho, sí, sí. Las distintas acepciones básicamente, no de burro así, comenzaba con asno, ¿no? Es decir, buscaba uno burro y lo mandaban a asno. No sea tal. Y la cuestión es que
que hay variantes, hay muchísimas variantes, y de pronto es distinta la concepción del asno que la de la asna. Sí, claro. Y va variando mucho. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el refranero zoológico de Anita Hoffman, que en alguna ocasión, cuando salió lo mencionamos, hay cerca de 50 páginas de refranes sobre el burro. El burro, sí. Algunos verdaderamente enigmáticos. A mí el más surrealista es el de la carne de burro no es transparente. Ese me gusta incluso como enunciado. Pues, ¿no? Como nombre de... Sí, como próximo no libro. sé, como nombre de algo. Cuando yo pongo un negocio le voy a poner así. Oye, también hay un episodio mitológico donde está incluido esa El imagen rey Midas. del rey Midas, el que lo convertía todo en oro. Cuentan que una vez que él prefirió la flauta de pan a la lira de Apolo, Apolo lo castigó poniéndole unas orejas de burro que él siempre escondía bajo un sombrero, ¿no? Como que trataba como de disimular porque era una afrenta. Hablando de Que el flauta, peluquero se dejaba crecer hablando de El flauta de flauta. el burro que tocó la flauta. Sí. No sabemos si viene de ahí, pero tiene mucho que... Sí. No, lo que pasaba con Midas es que se dejó crecer el pelo para taparse las orejas. Ajá. Pero Y entonces el peluquero El barbero. conocía su secreto y entonces el barbero, el peluquero conocía su secreto y Midas era muy poderoso y le había dicho que no podía decírselo a nadie y las ganas de decirlo eran tales que cavó un agujero en la tierra Para y lo esconder dijo ahí en la su tierra y secreto. de ahí crecieron Qué bonito, unas ¿no? Decirle un plantas que lo secreto delataron. a un surco y luego taparlo. Sí. Yo Los- Y ya que lo las solté. plantas te delaten, ¿no? Sí, los mitógrafos incluso asocian igualmente ese mito a esta tradición de la divinización del burro y de que los reyes encarnaban burros. Incluso los burros eran una representación del rey. Incluso en la Biblia queda todavía muchas huellas de esto y por lo cual en el Génesis, en el libro de los jueces también, viene que los reyes montaban burros. Por eso en el Evangelio de San Juan dice, por ahí del capítulo 12 o 13, que Jesús iba a llegar montado en un burro, precisamente porque así decía el texto, o sea, así decía el texto antiguamente. Y también esto de Midas, evidentemente se cree que tiene relación con eso, porque Midas, el nombre Midas, viene de una antigua palabra mita, que quiere decir semilla. Al dios Set, justamente a este dios egipcio, igual que todos estos reyes burros, los mataban y su sangre la vertían para fertilizar la tierra. Entonces, un poco esta asociación con el burro. Los germanos también tienen una huella de esta divinización del burro. Incluso los dioses germánicos se llamaban ases y vanes. Y la palabra as en germánico está asociada a divinidad y a burro. O sea, los dioses, de alguna manera, la familia de los dioses burros y de los otros dioses, ¿no? En China se dice que Lao Tse tenía las orejas muy largas, no de burro, pero sí muy, muy largas y que eso era símbolo de Sabiduría. De sabiduría. Para los chinos y para todos, las orejas Como muy, Spock. muy largas es símbolo de En sabiduría. España, no sé aquí, pero en España al diccionario se le llama el espantaburros, digo, por obvias razones. claro. pero- Tumbaburros. Y el Decimos tumbaburros. nosotros, sí, claro. Ah, Tumbaburro. mira, Ahora, la ahí verdad, está. todos los chicos lo entienden y si era un acto de crueldad esto de amenazarte con ponerte las orejas de burro y enviarte a la los esquina, ¿no? sí, y con libros en las manos castigados mirando para la pared. Pero Es era- una ya imagen no se muy hace, creo. terrible. Pero era el no animal sé. más viril. Era cambiar el simbolismo, ¿no? O sea, ser un burro era ser un tonto, Sí. pero era realmente el ser más viril. digamos, en términos de consenso popular y así, el burro ser- sí es negativo. sí. Ujú. No, ya no tiene esas acepciones. Por esta en las manera otras, de ¿no? insultar primero con los defectos de uno, pero también luego con el acercamiento a los animales. O sea, el burro siempre, el cerdo, la vaca, o sea, todos los animales se utilizan para insultar, para para ofender Sí. al otro. Un día hay que hacer, yo voy a mandar una pregunta a la dichosa sobre los insultos. El arte de la injuria, ¿no? Porque es muy interesante El arte qué es del lo que uno origen, toma. Hay ¿no? un de eso. diccionario Voy a fabuloso decir del la insulto. dichosa palabra porque me piden que no sea burro y que la diga ya rápido. ¿Sí? Acción y efecto de dividir en partes un vegetal o el cuerpo ya fallecido de un animal o de una persona. También significa análisis minucioso.
al final del corte daremos los libros. Bueno, ¿seguimos con los burros o nos vamos, o se nos ofrece viaje? Otra palabra, dice. Bueno, si esta es de personaje, entonces yo creo que puede ser más larga si no la colgamos sobre la otra sección, ¿no? Hablar sobre el significado de Hipatia, el significado o la personalidad, no sé. Y quien pregunta esto es Hipatia Fuentes. Por Mira, algo pregunta. ¿Por qué se llama ella así? En realidad yo no lo conozco como nombre común, es decir, no conozco nada que se llame Hipatia. Yo ¿Más que conozco Fuentes? sí, no es ofensa Hipatia, pero a lo que alude tu nombre, que es un nombre bastante bonito y que alude a un personaje de la historia que merece todo reconocimiento. Hipatia, llamada también y conocida también como Hipatia de Alejandría, porque ahí fue donde nació, fue una mujer totalmente atemporal, adelantada a su tiempo, atípica, inusual, y eso también le costó la muerte, como solía pasar antiguamente. Ella vivió en el siglo IV, V después de Cristo. En ese momento no había un registro tal cual como para saber una fecha exacta. Incluso la fecha de muerte está dudosa, se recorre uno u otro año según las fuentes. No se reconoce, no se conserva ninguna obra escrita por Hipatia de Alejandría. Lo que sí se sabe es que fue una pionera en las matemáticas, la geografía, la geometría, la astronomía, la mecánica. Tuvo también parte de esos inventos que ella colaboró a descubrir y a desarrollar. Hipatia nació en Egipto, entonces era Egipto lo que englobaba pues Alejandría, y la culpa de todo lo tuvo su papá. Teón era un maestro en el Museo de Alejandría, que era un centro cultural y de enseñanza académico, que era un punto de referencia en ese momento en la Europa, en el Mediterráneo de entonces, y quiso educar a Hipatia como si fuera un hombre. Suena muy feo, pero así es. En ese momento a las mujeres se las recluía como a labores más domésticas, más de coser, más de hijos, más de ocuparse de la casa. Y él quiso conservarla, o más bien educarla como una mujer perfecta, un ser perfecto. Y eso incluía la belleza de Hipatia, porque además resultó que era muy bella, y también pues que hiciera ejercicio, que se cultivara, que fuera a clases, que se diera baños. Es decir, ella era una cosa muy rara. De hecho, se dice que ella, a pesar de que hay constancia de que se casó, o hay un registro de que se casó, se dice que era virgen, y cuentan una anécdota incluso de que en una de sus clases, porque ella lo que hacía era dar clases, incluso en el museo, el que parece que dirigió también durante unos años, le causaba mucho furor. Había gente de toda Europa que iba a escuchar, porque además tenía una oratoria encantadora y ella era muy... cuestionaba las cosas, cuestionaba a sus alumnos, les hacía pensar, bueno, como era también un poco la manera de dar clases en ese momento, que era como una participación y un intercambio. Bueno, los alumnos siempre se han enamorado de sus maestras. Siempre. Sí, alumno que se precie de... Sí, pero imagínate, ¿no? Enamorarte de una que además debía haber 2, 3 contadas en ese momento, y ella los cuestionaba, era muy radical en sus pensamientos. Se dice que inventó el hidrómetro, se dice que hizo un plan, el ¿Hay cartógrafo. una película de ella? Ágora, Sí, cómo no. hay varias. De La Alejandro última, Amenábar, la última de Alejandro Alejandro Amenábar es Amenábar. Ágora, y cuenta la historia ¿Cómo? de cómo ¿Se llama ella... Ágora? Ágora. Ágora, la película Sobre se todo llama de cómo Ágora. muere, ¿no? Es como ella no se declaró nunca ni cristiana ni contra cristiana, es decir, no tampoco... Ella lo que hacía era estudiar las religiones, dar como cátedra sobre la historia de las religiones. A ti te hubiera encantado, Germán. Y salieron ahí unas acusaciones de que conspiraba contra el patriarca cristiano de ese momento en Alejandría. Se le acusó de una carta que luego resultó ser falsa, ella no la había escrito, y lo que hicieron fue en la cuaresma de 415-416, tampoco se sabe y se cuenta en esa película justamente. La medio secuestraron, la apedrearon, la arrastraron, la descuartizaron. Tuvo una muerte bastante... Incluso en la película, horrorosa, ¿no? ponen medio light la muerte, que decía el director Que en ese Amenábar, momento los porque herejes- realmente se platica que fue muchísimo más violento. Pero también Ya era ves lo que así, les ¿no? pasa a Con los seres- que estudian religiones, ¿eh? Cuidado. Germán?
Tú cuídate porque... Ahora, todos los documentos y los registros que tenemos no son a partir de ella, sino como a partir de un discípulo, Simónides. Simone De Cirene. Que él fue el que escribió sobre su obra, su vida, lo que ella Que la admiraba y la producía. quería Era muchísimo, también un enamorado seguramente de Uy, ella. Y bueno, lo que nos dejó el astrolabio, ahí hay también dudas sobre si ella contribuyó, lo inventó o lo qué pasó. perfeccionó. Simónides dice que ya había que lo registros de arregló, antes, ¿no? ¿verdad? Que lo Hay un arregló. librín de ciruelas sobre Hipatia. Exacto, sí. Sí, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo del autor. Sí, Figura no Simónides de conozco, pero Cirene, sí. lo que pasa es que es el que habló un poco más sobre ella, murió antes que ella. Entonces, un poco el asunto de Hipatia es que como era pagana, exactamente vivió en el momento en el que el emperador Teodosio, en el 394, había obligado a todo el mundo a ser cristiano, y pues lógicamente la medida no se había podido implantar en muchos lugares porque pues era totalmente problemático cuando la mayor parte de la población o un porcentaje alto de la población era pagano. En el caso de Alejandría sucedió eso. Entonces, del 394 al 415-16 que apedrearon Hipatia, en Alejandría empezó a haber como esta transformación de que los cristianos empezaron a tratar de tomar y de afirmar más su religión y tratar de expulsar a los paganos. De hecho, algunos de los maestros de Simónides de Cirene habían salido huyendo de Alejandría en el momento en que sucede algo que pasa ahí en la película, que es la destrucción de la biblioteca hija de Alejandría, lo que quedaba de la biblioteca, y la destrucción del Serapellón, el Que ella es templo una a de las Serapis. protagonistas, ¿no? ¿Tú También la de defender. apedrearon y patearon? La patearon muy mal. Por eso nos queda ese recuerdo ahora, y a lo Qué mejor ni se cosa, llamaba así. qué Está Lo que sí es que representada en se el cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Ah, sí. Sí, es una uno de los referencia, personajes, ¿no? aunque Sí, aunque para retratarlo Rafael empleó como modelo a un hombre. A un hombre. A un hombre. Ah, qué curioso. No, Es que muy imagínate, viril, y yo pero creo bueno. que ella fue famosa porque debía haber también muchos personajes como ella en ese momento, pocos, pero repartidos. Pero creo que por ser mujer y por lo que representó en ese momento, por eso se conserva hoy y hablamos de ella hoy en esta mesa, porque seguramente habría muchos personajes masculinos que también innovaron y desarrollaron y contribuyeron, pero Pues sí, creo que pero eran- por su género... Pero yo creo que Bueno, también vamos, porque la mataron, por vamos- su género y Claro. porque la mataron, porque Pero De hecho, Cleóbula- los propios cristianos Cleóbula le fue llegaron una a rendir filósofa, culto más tarde, como Después. una mártir. Exactamente. Vamos a Perdón. un corte. Y ahorita si quieren seguimos No, hipateando. pues. Ujú. Hipatear le Pateando. bourgeois. Y patearle. Bueno, ahorita volvemos. ¿Es un vegetal o el cuerpo ya fallecido de un animal o de una persona? También análisis minucioso. Tenemos los siguientes libros. En esta versión de Óscar Martínez García, de Alianza Editorial, un volumen verdaderamente que se antoja así sabroso para agarrar la Ilíada de Homero. Lo estoy hojeando y de veras está padrísima la traducción. Y a mí me encanta presentar este libro, Mo, de Paulette Joguindut, a costa de Editorial Tierra Adentro, el Fondo Editorial Tierra Adentro. Y digo que me da mucho gusto porque aparte que conozco a la autora, que es una excepcional escritora, tiene un blog, es fotógrafa, pero además creo que es muy bueno apoyar el talento, la juventud que viene pisando fuerte. Este libro fue mención honorífica en el premio Juan Rulfo del 2009 y es un libro que habla de la inseguridad, de los miedos, de la infidelidad, habla de una familia, Constanza, Augusta, 27 capítulos y una narrativa que desde luego creo que merece mucho la pena seguir de cerca. Mo, de Paulette. Seguimos aquí con ustedes en este 21 de abril, día de la fundación de Roma. Aquí en bueno, primero vamos con la pregunta especial para no atrasarnos. Mencione el título de un libro de sonetos dedicado por un poeta mexicano a cierta actriz de telenovelas. Él nació en Veracruz, tradujo la Eneida
y se ha dejado ver, fíjense, Roma de nuevo presente, se ha dejado ver por la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional. Ella tuvo su extraño retorno y sufrió muchísimo en las pantallas de la televisión nacional. Violé. A ver quién sabe la respuesta del título de este libro de sonetos. Bueno, vayan escribiéndonos los que sepan. Aquí dos personas nos hablaron. Gonzalo Carrasco Levet nos dice, ¿por qué un símbolo de Cataluña es un burro? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no, ni siquiera sabía. ¿Ustedes lo saben? No, y Supongo aquí- que por la tenacidad de los De catalanes. los catalanes. No, pero eso, fíjate, sí la voy a investigar porque ¿Sí? sí está bueno. No, No no. tenía ni idea. Rubén Vizcaíno también nos dice que es cierto que en España se les llama pollinos a los burros. Sí. Yo no lo había Sí, oído. sí, se llama pollinos. Sí. En la Pero por Biblia, las- de hecho, en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, la traducción normal es que Jesús viene montado en un pollino, o sea, el hijo de un asna, o sea, el asno joven es un pollino. Sí, porque Yo- hay distintas como variedades, pues nosotros... Pero es por la edad. Yo Sí, digo, es como lo del el cordero. famoso onagro. El onagro también es un burro, ¿no? Es un Sí. asno, exactamente, es un asno. Dice Pero- Heriberto Bautista, desde ahora me voy a sentir orgulloso cuando me pongan orejas de burro. Eso. Por viril. Más viril que nunca. Exacto. Bueno, nos pregunta Rafael Pérez que qué opinamos, caray, pues sobre la lectura rápida. Nosotros que hablamos tanto de Y tan leer y de rápido. libros, la lectura rápida. Yo creo que la lectura rápida hay que discutirla con calma. Es lo que Eh, se merece. Qué Es lo que se contradicción. merece, sí, porque la lectura rápida creo que ha sido como muy satanizada, sobre todo por quienes nos dedicamos a la literatura y nos gusta el placer de la sonoridad y de la minuciosidad de la lectura. Es como Ir oyendo recomendar los comer rápido. ritmos, ir palpando las distintas resonancias de un texto. Pero yo creo que la lectura rápida, hay muchas acepciones e incluso hay muchas denominaciones: lectura dinámica, lectura veloz, lectura económica, ¿sí? Pero creo que hay una cuestión que se puede rescatar y que puede ser muy positiva y desarrollarla incluso en los cursos de entrada a la lectura, que es la cuestión de ver a las palabras como un dibujo. Es decir, de verlas como un conjunto y no como un eslabonamiento de sonidos, ¿sí? Hipatía. Muchos de los que aprendimos con el deletreo y la silabización, luego nos volvemos muy torpes a la hora de leer y estando en cualquier nivel cultural, pongan a alguien a leer en voz alta y comienza a leer la temporada, a leer como ladrillo por ladrillo. Y en realidad la lectura rápida o lectura visual o lectura de bloque o lectura por palabras, la cuestión es que uno puede ver un texto y ver El mensaje. incluso las erratas, ¿sí? Sí. En una sola pasada rápida de la visualización. Es una práctica que se adquiere bajo ciertas Bueno, los editores así circunstancias, son. ¿no? Yo que digo, corregí muchos libros, es decir, que trabajé mucho como corrector de estilo, cosa que en lo que trabajamos muchos de los de letras para poder escribir poemas. Puedes seguir Corregimos comiendo. libros sobre establos, libros sobre moda, libros lo que sea. Sobre burro. Y sobre burros. Y eso nos ofrece viajes muy buenos, ¿sí? Y bueno, yo cuando digo que la lectura rápida es efectiva es porque tengo los pelos en la mano. Es decir, así es, dice otro dicho de burros que ahorita me acordé. Creo que es una cuestión de visualización y que puede ser depende cómo se maneje, un reforzamiento de la comprensión. Alma Velasco, que hizo un texto un manual de lectura en voz alta, que ya alguna vez anunciamos aquí. Muy bueno. Yo creo también que es muy, muy bueno. La voz, Universo Sonoro.
Ahora, a quien no se le Editorial puede Alfaguara, acusar ¿no? de no querer ver palpar el sentido de los textos. Perdón, Pablo. Editorial Alfaguara. Editorial Alfaguara Infantil. Es un manualito muy bueno. Está ahora trabajando sobre uno que tiene que ver con esta lectura de golpes visuales, de Bueno, palabras. un poco yo estoy básicamente muy de acuerdo con todo lo que dices y la importancia también de la lectura rápida, pero creo que la mayoría de las veces en que nos preguntan a nosotros por la lectura rápida, se parte de una cosa que es una ilusión, y a mí me gustaría decir que lo es. La ilusión es que tú puedes, para leer mucho, lo que tienes que hacer es desarrollar esa lectura rápida y vas a comprender y acumular y asimilar lo que está en los libros a gran velocidad, no de una manera Hay despacita. cursos. Y permítanme decirme, eso sí es una ilusión, Sí. porque para que algo quede en tu memoria, digamos, permanente, mientras más tiempo esté en tu memoria de corto plazo, pues más posibilidades hay de que se quede en tu memoria permanente. Es decir, si tú comprendes algo de inmediato, pero nunca más piensas en eso, nunca se te va a quedar Y en que tu tiene que ver con la memoria. repetición, Entonces, no tanto con la velocidad. Claro, además. o, por ejemplo, para estudiar, pues yo creo que sí es útil esa lectura rápida, pero en la medida en la que venga acompañada de otras formas de reforzar lo que estás estudiando y de comprender lo que estás estudiando. Porque de otra manera, pues no es algo que facilite tu comprensión ni la asimilación de lo que estás estudiando. Y depende de lo que estés leyendo también. Yo no me imagino leer poesía con la lectura rápida y sin embargo creo que hay mucha gente que tendrá, los que leen noticias, ¿no? Y que tienen que de repente hacer resúmenes sobre lo que está pasando, la actualidad, informar a alguien para quien trabajan. Esos tienen que hacer siempre una lectura, como se suele decir, en diagonal. Y es como de quedarte con los datos básicos y luego ser capaz de reproducirlos. Para eso sí sirve la lectura rápida, pero también tiene que ver con la práctica. No cualquiera y no todos pueden tener una lectura rápida y porque tampoco se trata de que todos puedan leer rápido, que todos deban leer lento. Cada quien tendrá pero su la técnica. realidad es que por lo general la gente que lee mucho ya no lee letra por letra, No, ya no, no. ve. La que lee mucho ya no. Ya no. Porque es Porque ya es una tiene práctica orden. que has desarrollado, o sea, ya estás viendo de bulto, estás viendo no solo una palabra, a veces un conjunto largo de palabras Sí, de bulto. Te diré una cosa, yo por ejemplo agarro un poema desconocido y puedo leerlo en voz alta sin tropezarme, porque hay una visualización como del conjunto, como Exacto. si uno viera un cuadro. Y hay hay un fenómeno ahí de imágenes mentales muy interesante que es lo que provoca la llamada lectura anticipada. Es decir, en el momento que ya lo estás diciendo en voz alta, ya viste todo el texto. Claro, lo lees despacio, no lo lees. Puedes escribir los versos es más como un difíciles. Esta músico. noche escribí, por ejemplo. No. Es no, como no, un no. músico. Sí. Lo mismo le pasa a un músico Sí. muy bueno. Puede interpretar una partitura, aunque no la Lee conozca así previamente, y ya. Claro. al ritmo que debe tocarla, a la velocidad Claro, que debe claro. ser interpretada. Pero claro, él va visualizando hacia adelante, él va Tiene aprendiendo una qué es lo que experiencia. viene. Es que es exactamente. Claro, no va el- tocando la nota que viene. No, Claro, si no. no, ya no entraste a tiempo. No, la no siguiente. vería. Digo, yo no sé chino, por supuesto, pero Eso pasa con el justamente chino. era lo que iba a decir con Y el el chino alemán. pasa eso. Los chinos evidentemente, digo, por lo que sé, no ven ni siquiera un ideograma, ni ven una rayita del ideograma por raya. O sea, ven el conjunto del ideograma y a veces ven el conjunto de varios ideogramas, por supuesto, juntos. Y que es todo como una serie de dibujos. No van leyendo rayita por rayita. Pero y eso no es como lectura dicen los rápida, chinos, ¿no? Más bien es como leer el todo, aunque tú estés como No es centrado lectura, en esto, no es pero lectura es rápida, es anticipada. lectura en China. es lectura en China. Ahora, Sí, lo pero que- es una manera de la lectura económica. yo Claro, creo, ¿no? ahora O sea, lo que esto- dice Pablo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya de por sí vivimos en un mundo en donde lo que necesitamos más bien es Frenar. detenernos para digerir la cantidad brutal de información que tenemos porque estamos indigestos de información, no le damos tiempo a interrelacionar verdaderamente para comprender la realidad. Ahora todavía tratarnos de indigestar Más información. de más. tantas cosas, pues como dice Laura, depende de para qué quieres leer rápidamente. O sea, si quieres enterarte rápidamente de las noticias, pues hojeas así rápidamente el periódico y entonces te sirve la lectura rápida de aprender a ver conjuntos de cosas y todo. Pero realmente, como dice Pablo, para comprender, para integrar, para conocer el mundo, para
saber. Pero ahora que pues, hablas yo de creo que indigestión, se necesita pero ahora tiempo. que hablas de indigestión, Pero- por ejemplo, esta moda que hay ahora de la contraposición al fast food, la moda que se está poniendo ahora del slow food, que es como de tómate tu tiempo. O sea, si realmente quieres disfrutar de la comida, si lo que quieres es que te siente bien, si tienes 5 minutos para comer, ni modo, pues tienes que comer rápido, lo que sea, no tiene por qué ser lo que llamamos fast food. Pero ahora este apoyo al slow food, y que no es tanto como de comer como masticas 700 veces, sino tómate tu tiempo para lo que quieras hacer. Sí, y igual- si tú lo que igual quieres es hacer es fácil así leer, como, tómate tu tiempo, que el tiempo de todos modos te tomará. a ti. Es como cuando, por Te va a ejemplo, alcanzar. sales de viaje y hay montones de cosas que hacer y pasas por la librería y te dicen, tienes 10 minutos para entrar a la librería. Bueno, ¿qué haces en 10 minutos? Pues un fast food, me explico, en 10 minutos, ojeas un montón de cosas, ¿ves? Y sales. Pero si en ese tienes momento 2 no estás horas. disfrutando nada, ¿no? Ahora, elementos de los métodos, de un buen método de lectura rápida, pueden ayudar a la comprensión. Sí. Yo lo que digo es que no tiene que ponerse una oposición, No, una no. dicotomía entre lectura rápida y comprensión, sino que ese tipo de visualizaciones puede ser un elemento de hecho- en determinado nivel ya de aprendizaje. Claro, yo se lo recomiendo incluso a los estudiantes. Muchas veces a los estudiantes en las carreras llegan los maestros y les ponen una bibliografía infinita. Y el estudiante no puede, no tiene tiempo para leerlo todo eso. Entonces, ¿qué necesita desarrollar? Ese Sí, tipo de lectura por fuerza. rápida, económica, de darse cuenta qué es lo relevante. Y selectivo, Y- claro. Y el tema en realidad da para muchísimo más. Yo creo que ya no dará el tiempo, no dará ese tiempo ahorita, pero en realidad yo me atrevería a decir que inclusive eso que llamamos la cultura occidental o la gran cultura de la humanidad o lo que como querramos llamarla, consiste en un ejercicio de selección, de darnos cuenta de qué es lo importante y qué no es importante. Y de pasar muy rápido por Pero lo que pasa no la es lectura y en importante 10,000 y de cosas detenernos en lo que es importante. Y ese es un ejercicio de criterio individual y colectivo, y eso es lo que forma las tradiciones literarias, lo que llamamos lo que debe aprender una persona culta, Y la cultura entrenado, misma. Pablo, porque es si un uno no ejercicio está de entrenado, selección, ¿de qué de te dejar sirve? fuera lo que no es importante, pasar muy rápido. ¿Cómo? Pues leyéndolo a toda Ahora, más velocidad. que la lectura rápida, fíjate que yo soy más fan, por así decirlo, de la lectura en voz alta. Yo creo que la lectura en voz alta es la que determina qué tanto estás metiéndote en la oración, en el contenido, en el mensaje, en disfrutarlo y si lo estás entendiendo. Entonces, si tú eres capaz de leer en voz alta rápido, muy bien. Pero si tú ni siquiera en voz alta eres capaz de llevar un ritmo normal, no vas a ser capaz de leer rápido, leerlo estás muy ni lejos, siquiera sí. Bueno, pues, callado, pues. Sí, estaría Creo muy que lejos. tenemos que ir a un corte y ahora volvemos. Rápido. Para los que respondan nuestra pregunta especial, mencione el título de un libro de sonetos dedicado por un poeta mexicano a cierta actriz de telenovelas. Él nació en Veracruz, tradujo la Eneida y se la ha dejado ver por la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional. Ella tuvo su extraño retorno y sufrió muchísimo en las pantallas de la televisión nacional, hablando de lectura rápida. Pablo, para los que... Lo hiciste muy bien. Un libro que no hay que leer a toda velocidad, Humanismo para una nueva época, nuevos ensayos sobre el pensamiento de Luis Villoro, de Mario Teodoro Ramírez, publicado por Siglo XXI. Mario Teodoro Ramírez es el fundador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, y un estudioso de Merleau-Ponty y, por supuesto, del propio Luis Villoro. Muy recomendable. Y también tenemos una de las novelas de Francisco Martín Moreno, se llama La Disculpa, es una novela que se publicó la primera vez en el 93 y esta es su reedición. Tan, tan. Ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra, ya casi, pues falta poco para que termine el programa, es la verdad. Rafael Pérez que repita la pregunta, no, vámonos con una palabra de Rafael Pérez, no, esta ya la hicimos, de Susana Tapia, no, de Salvador Jasso. Cementerio, significado, origen, cementerio. ¿Por qué Cementerio. cementerio con C? Cementerio, ¿verdad? bueno,
Bueno, la palabra cementerio, yo creo que bueno, primero que nada hay una etimología falsa que es ligarla con cemento. No, Claro. con cemento, que no tiene nada que ver con cemento. Pero ven unas locesotas. Porque una Aunque lo asocia, tienen, pues que te aunque lo echaron tienen. una locesota cuando ya estás adentro Que en el cemento ataúd. es o en el- piedra quebrada, ¿no? Es ¿Eh? lo que significa cemento viene de caedere, Sí. piedra de quebrada. piedra quebrada. Y ese no es el origen. El origen de la palabra cementerio es coimeterium, ¿no? En griego, coimeterium, que pasa al latín. Y a mí lo que me gusta de la etimología es que normalmente los etimólogos partían de que koi, por supuesto, koi es recostarse, ¿no? Viene de una raíz indoeuropea que quiere decir recostarse, acostarse, tenderse, ¿no? Y terion, decían terion, quiere decir lugar donde uno se acuesta. Pero realmente a mí me gusta muchísimo más y creo mucho más verdadera la etimología que muchos etimólogos europeos orientales han puesto, y que es que coimeterium viene de recostarse en la madre. O sea, koi, recostarse, meterium, de meter, madre. O sea, recostarse en la madre, que es, Órale. pues, acostarse Tierra en madre. la tierra madre, ¿no? Y se me hace además una etimología en ese sentido padrísimo, ¿no? O sea, recostarte en la tierra madre. O sea, un referente a la O antigua... darte en la misma. ¿Eh? O darte en la misma. En En la la misma misma tierra. madre. Sí, En la misma sí. tierra madre, ¿no? No tienes ¿Y tierra. tiene que ver con cadáver? ¿Cadáver? No. ¿Como palabra? No tiene asociación. Tiene que ver con bueno, no tiene que ver con panteón, pero es un sinónimo de panteón, por lo menos aquí en México, cementerio, que es como Sí, el sí. lugar de todos los dioses, ¿no? Pan, que ya hemos hablado mil veces aquí, de Ajá. todos, teón, teos, Dios, y que aquí en México se usa como sinónimo. Claro, en o otros países- camposanto. O camposanto, que es como para ¿no? los cristianos, ¿no? Camposanto, que era porque a los cementerios a veces les echaban tierra encima, ¿no? Y entonces pues quedaba ya nada más, ya no las tumbas, sino como un campo, pero todo el mundo sabía que estaban enterrados ahí los ancestros que se habían divinizado, y por eso... ¿Y Y qué además tiene que era ver? el camposanto porque era lo que quedaba en el atrio de la iglesia, digamos, en Exactamente. el terreno sagrado donde estaba En el terreno templo. Ahí era sagrado. donde se enterraba la gente hasta hace no mucho. Y que la ¿no? costumbre de enterrar a la gente tiene que ver con cuestiones religiosas, pero también por una cuestión de higiene. El otro día que hablábamos, ya no me acuerdo de qué era, Pero no en otras de culturas. las ambulancias. se incinera, ¿no? Se incinera, bueno, también depende ahora un poco por espacios y demás, pero lo de enterrarlos, lo de sacar a los muertos fuera de la ciudad y construir estos cementerios tenía que ver con apartar todas las infecciones, todas con las higiene. enfermedades que Sí, sí, tenían sí. que ver con un cuerpo en descomposición. Para tratamiento de cadáveres, los parsis, ¿no? Sí, eso es Sí, lo mejor. es una chulada, los dejan Ceniza ahí. y, bueno, los se rellena, se No, cubren no, en la ceniza. Se los Los dejan el ponen. cadáver y están comen. todos los buitres listos para que se los coman. Y entonces los Entonces, un buitres se los reciclamiento. llevan. Es digamos, ahorro los de pelan. espacio, sí. Sí. Y Bueno, es entonces que- se ve el buitrerío sobre Bombay del cementerio Parsi. Y no Bueno, hacen ningún ritual bueno, es después. si No, sé, claro, sí, claro, sí, hacen sí. rituales antes Y y con lo los que huesos queda, también. O sea, no y tienen lo que como- queda de los huesos, inmediatamente que los limpian en minutos, los tiran a un hoyo y le echan cal. Y entonces, pues ahí los huesos pues, se destruyen, ¿no? Pero los buitres se llevan los pedazos. Pero al Sí, rito me pero eso refiero de luego viaje se aéreo es supone que padrísimo. también lo de enterrar y lo de tener ahí a un ser querido cerca es como para ir luego a estar cerca de ese ser. Si ese ser, digamos, Claro. Que ese ser, Va. ese ser, digo, ahorita lo que tú dices del panteón, es porque a esos ancestros con el paso del tiempo se divinizaban, ¿no? Eran como el pater familias que velaba por uno y que era como una especie de diosecito familiar, y por eso era el panteón, o sea, el de todos los dioses, de todos los familiares que eran como diosecitos muertos, ¿no? Y esto del cementerio era porque antiguamente, en las civilizaciones más antiguas, los lugares donde se enterraba, como dice Pablo, eran lugares sagrados alrededor de templos de divinidades femeninas. a ver, Por eso Como era muy Gea. lógico. Exactamente. volviendo a la tierra. Hay que se dijera la La dichosa palabra. La dichosa palabra, favor. pues ya perdí todo contacto con el más allá. Con la por lo realidad. visto. Bueno, Con la el más dichosa allá. palabra de esta noche, acción y efecto de dividir en partes en partes de dividir en partes un vegetal, lo que es el lugar común, o bien el cuerpo ya fallecido de un Hablando de- animal o de una persona. Análisis minucioso. Tan tan. Les digo En unas de las a la vuelta que del nos han corte llegado les vamos por a dar Facebook. Sí. algunos nombres. Perdón. Dice Rada, la lectura rápida es la base del Facebook y el Twitter.
Ahí está. Rápida y corta. Corta más que rápida, sí. Lucía es cómo reforzar esa lectura rápida. Yo digo, bueno, que hay distintos métodos y se está trabajando todavía en ellos, ¿no? Y Fernando Vera, que piensa que la moda light, que está en todo, también entra a la lectura y que la lectura rápida es una lectura light. Sí, ese es un consenso que muchos tienen, ¿no? Yo quiero invitar a la gente el próximo jueves, 26 de abril a las 7 de la noche, a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, donde Fernando Rivera Calderón y un servidor estaremos presentando el tomo izquierdo de Los dilemas clásicos para mexicanos y otros supervivientes, que ya hemos mostrado aquí. Y cuya presentación es bastante divertida. Pero no la hemos hecho aquí en México, aquí vamos a hacer. Editorial Taurus, y además ahora ya Editorial vi Taurus. que sí está en librerías, porque ya se había agotado la otra edición, ¿no? Ya estamos en segunda. Acompañen Qué a bueno, Pablo. me da mucho Muy gusto. bien. Sí, Ojalá nos Es un felicidades. gran libro. Felicidades. Bueno, Vamos ¿Ya? a hacer una pausa y regresamos después de estos mensajes. Repetimos la dichosa palabra de esta noche: acción y efecto, dividir en partes un vegetal o el cuerpo ya fallecido de un animal o de una persona. Análisis minucioso. Los que respondan tendrán la oportunidad de llevarse ejemplares de... Un magnífico libro de María Teresa Miaja y Pedro C. Cerrillo, que se llama, oigan el título, Sobre sasaniles y quisicosas, que tiene que ver con las adivinanzas. Lo que pasa es que los sasaniles eran las adivinanzas prehispánicas y las quisicosas eran una denominación medieval del término. adivinanzas. Es magnífico y tiene unas adivinanzas realmente muy, muy divertidas. No voy a decir mis favoritas al aire porque son las groseras. Esto está publicado por la UNAM y otras instituciones. ahora que estamos cerca de los aniversarios de la Guerra Civil Española, de Almudena Grandes, El lector de Julio Verne, una novela publicada por Tusquets. Dice aquí, ¿qué puede escuchar detrás de la puerta el hijo de un guardia civil en un pueblo de Jaén en 1947? Muy recomendable también. Estamos de regreso, minutos finales de la dichosa palabra de hoy, 21 de abril. Y si ustedes estuvieron llamando, escribiendo, participando con nosotros, pues es momento de darles respuesta a lo que estuvimos planteando hoy. La dichosa palabra de esta noche, que respondía a la definición: acción y efecto de dividir en partes un vegetal o el cuerpo ya fallecido de un animal o de una persona. También se le dice así al análisis minucioso. La palabra que estábamos buscando es sin duda disección. Esa era nuestra dichosa palabra de esta noche. Y la pregunta especial que planteábamos así: mencionar el título de un libro de sonetos dedicado por un poeta mexicano a cierta actriz de telenovelas. Él nació en Veracruz, tradujo la Eneida y se ha dejado ver por la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio Nacional. Ella tuvo su extraño retorno y sufrió muchísimo en las pantallas de la televisión nacional. Ese título del libro era Pulsera para Lucía Méndez, ya sea por la pulsera, por la actriz o por el autor, pues... De también. Rubén Bonifaz Nuño. Sí, exacto. También estábamos planteando hoy, les hacíamos a ustedes soñar un poco con ser candidatos. ¿Qué programa de lectura, qué harían ustedes para fomentar la lectura? Si usted fuera un candidato, ¿cómo convencería a la población para que votara usted si se tratara de fomentar la lectura? Y llegaron muchas cosas. Alan Morlán García nos dice: yo le daría como presidente más presupuesto a la dichosa palabra. Hugo Muy Mace bien, dice muy que bien. es mi candidato. También, sí, pues nosotros vamos a votar. Varios mencionan a la dichosa palabra en sus propuestas. Hugo Mace, que los candidatos compitan para citar a buenos autores en sus discursos. Refundar la SEP y Conaculta, dice Jesús Calzado. Hugo Anacleta dice: lee o muere. Jesús Andrés Romero Cepeda dice: lee o te golpeo. Está bien. Una Armando violenta. Martínez dice: prefiero que el gobierno no intervenga, que cada quien lea como pueda.
Dante Mar dice, propongo poner comerciales en la televisión para la difusión de libros. Aquí también dice vender libros y al final poner comerciales de las telenovelas de Abel Blondedge. Nos dice Paola Sánchez, yo prohibiría los libros y así todo el mundo leería. Así como Bueno, las Hacer drogas. cuestionarios de libros y dar apoyos, puntos canjeables para los que tengan un porcentaje alto de respuestas. Es la propuesta de Alejandro Almendra. Clausan dice pintar citas de poetas y de escritores en las bardas o pagar a un ejército de cuentacuentos. Muy buena participación. Por cada libro leído daría dinero, alimentos o medicinas, dice Rada. Un programa para que los niños adquieran la lectura por gusto. También buena. Campañas de lecturas como la del vagón amarillo de Gandhi, dice Uciel van der Gast. O empezar por leer a Bukowski, dice Mar Parra. Que lean los candidatos, dicen varios, como Silvia Sánchez Sepúlveda. Alex Gulo dice, estoy promoviendo construcción de bibliotecas en la zona Trique, en Oaxaca. Manuel Benítez nos dice hacer campañas de promoción de libros tan importantes como las que se hacen para promover a los candidatos. ¿Tan molestas? Espero que no. Bueno, pues esas fueron algunas de las respuestas que nos dio tiempo a mencionar esta noche. Muchas gracias a todos los que participan con nosotros en la gran comunidad dichosa, y gracias por hacerse de palabras. Germán Ortega, Pablo Bullosa, Eduardo Casar. Laura, Pablo. Se nos fue el tiempo. Nosotros les esperamos en las repeticiones, en YouTube. Síganos y si no, aquí nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, buenas noches.